Me llamo Amina, tengo 42 años y crecí en Conunice, en la Franja de Gaza, donde el Islam influyó en todos los aspectos de la vida. Nuestra casa era sencilla, con un pequeño y polvoriento patio, y cada mañana nos despertaba la llamada a la oración. Desde pequeña, aprendí a rezar con mi padre, imitando sus gestos al dirigirnos hacia la Meca. Mi madre me enseñó a usar el hijab, rodeándome la cara con él y diciéndome, «Esto te mantiene cerca de Alá». El Islam lo era todo para mí. Cada oración, cada ayuno, cada versículo del Corán era mi rutina, mi mundo, la única verdad que conocía. Hace 10 años, salimos de Gaza en busca de un futuro mejor. Mi esposo, Khaled, y yo, con nuestros 2 hijos en ese momento, Omar e Hila, nos mudamos a Manchester, Reino Unido. El comienzo fue difícil, la barrera del idioma, el miedo y la incertidumbre, sin trabajo y lejos de todo lo que conocíamos. Khaled me dijo, «Vámonos a Inglaterra. Dirigiré una mezquita y nuestros hijos crecerán fuertes en su fe». Confié en él, aunque me pesaba el corazón. Khaled siempre había sido un hombre fuerte, respetado por todos. Llegó a ser el imán principal de una pequeña mezquita comunitaria en Manchester. Su voz profunda, al hablar de Alá, hacía que cada palabra resonara en mi alma. Lo llamaban Sheikh Khaled, y me sentí orgulloso y seguro a su lado. En Manchester, nuestras vidas cambiaron. Empecé a trabajar como limpiadora de hospital, un trabajo agotador que me dejaba las manos ásperas y la espalda dolorida al final del día. Aún así, estaba agradecida a Alá por poder mantener a mi familia. En mi tiempo libre, me encargaba de la casa, cocinaba y les daba clases a mis hijos, ayudándolos a fortalecer su fe. Con el tiempo, nuestra familia creció. Nacieron Hannah y Youssef, y ahora tenemos 4 hijos. Omar, nuestro primogénito, es serio y decidido, con una mirada que refleja la de su padre. Siempre quiso ser imán, estudiando el Corán con dedicación, y dijo con convicción, «Mami, algún día dirigiré una mezquita, igual que papá». Hila, nuestra hija de 14 años, es curiosa e inquisitiva. Le encantan los libros, la historia y la ciencia, pero a veces le cuesta integrarse. Hannah, de 10 años, es tímida y delicada. Siempre observa el mundo con atención, mientras dibuja todo lo que le permite su imaginación. Y Youssef, nuestro hijo de 7 años, es una alegría constante. Ríe, corre y pide historias constantemente. Son mi vida, mi razón para luchar y seguir adelante. Cada desafío que enfrentamos en Manchester, cada momento de agotamiento o miedo, siempre estuvo iluminado por el amor que siento por mi familia y la esperanza de que, incluso lejos de casa, podamos encontrar fe, propósito y paz. «Mamá, cuéntame otra vez sobre el profeta», decía Omar, con una sonrisa tan amplia que mi corazón casi reventaba de amor. Nuestra vida era sencilla y rigurosa, pero había belleza en ella. Rezábamos 5 veces al día sin falta, y yo me despertaba antes del amanecer, arrodillado sobre la alfombra de oración, susurrando mis súplicas mientras la casa aún dormía. Durante el Ramadán, ayunábamos devotamente, e incluso los niños, al llegar a cierta edad, participaban en la tradición. 5 años antes de salir de Gaza, realicé el Hajj. Estar en la Meca, rodeada de millones de personas vestidas de blanco, rodeando la Kaaba, fue una experiencia que jamás olvidaré. Lloré allí, sintiéndome tan cerca de Alá, como si pudiera tocar el paraíso. En casa, les transmití las enseñanzas del Corán a mis hijos, tal como mi madre lo había hecho conmigo. Nuestro mundo era restringido. No había música, películas inapropiadas, ni celebraciones cristianas como la Navidad y la Pascua. Khaled decía, «Esto es para los incrédulos. Nosotros seguimos el camino correcto, el camino al paraíso». Era un líder respetado en la mezquita, que guiaba a cientos de familias. Los viernes, la mezquita estaba abarrotada. Hombres delante, mujeres detrás, todos escuchando sus sermones sobre la misericordia de Alá y los peligros de desviarse del camino. «Aléjate de cristianos, judíos y ateos. Solo el Islam es la verdad», repitió Khaled, y todos asintieron con seriedad. Yo también asentí, pero en el fondo sentía un peso silencioso. No se lo dije a nadie, ni siquiera al profesorado. Era una buena esposa, una buena musulmana. Pero por la noche, cuando la casa estaba en silencio, mis pensamientos se desvanecían. ¿Por qué Alá parecía tan distante a veces? Había rezado, ayunado, ayudado a los necesitados y, sin embargo, me sentía vacía. ¿Por qué se condenaría a la gente buena solo por no seguir el Islam? En el hospital conocí a Sara, una enfermera cristiana, siempre amable, siempre sonriente. Me traía té en mis días más difíciles.
Khaled me dijo que no me acercara a ella. No es una de nosotros. Pero no lo entendía. Sara era buena, genuina, mejor que muchos que decían ser fieles. ¿Era justo que alguien así fuera condenado? Un día, Hila llegó de la escuela llena de preguntas. Se sentó a la mesa mientras yo picaba cebolla para la cena. «Mami», dijo en voz baja, «mi amiga Emma de la escuela es genial, pero es cristiana. Papá dice que los cristianos van al infierno. ¿Es cierto? ¿Emma va al infierno?» Se me paró el corazón. Miré a mi hija, tan joven, tan inteligente, buscando una respuesta. Quería hablar con dulzura, pero me sentía atrapada en las palabras que debía decir. «Sí, Hila», respondí con voz tensa. «Si no acepta el Islam, irá al infierno. Eso dice Alá». Bajó la mirada, jugueteando con su hijab, y sentí una punzada de tristeza inexplicable. «Pero es tan amable, mami», susurró Hila. Volví a la tabla de cortar, intentando disimular la opresión en el pecho. No era por las cebollas, era algo más profundo que no podía identificar. Cambié de tema rápidamente. «Ve a ayudar a Hannah con su tarea», dije. Pero su pregunta me persistió como una piedra, pesada y silenciosa. Tenía que seguir adelante. Yo era Amina el Masri, esposa de un imán, madre de 4 hijos, una buena musulmana. No podía dejar que las dudas me invadieran. Mi vida seguía adelante, limpiando el hospital, cocinando para mi familia, rezando con mis hijos. Khaled dirigía la mezquita con autoridad, y yo sonreía a las mujeres que acudían a mí en busca de consejo. «Tu fuerza y la de Khaled son una bendición para todos», dijeron algunos. Asentí con una sonrisa, pero por dentro sentí una pequeña fisura. No sabía que esa grieta estaba a punto de abrirse, cambiando mi mundo para siempre. En la noche del miércoles 3 de abril de 2024, sucedió algo que nadie podría haber predicho. Llovía a cántaros en Manchester y estaba agotada. Había terminado un largo turno en el hospital. Me dolían las manos de fregar el suelo y tenía la espalda pesada. Durante el Ramadán, había trabajado horas extra para comprarles ropa nueva a los niños para el Eid. El hospital era un caos. Enfermeras corriendo de un lado a otro, pacientes tosiendo, olor a desinfectante por todas partes. Me quité el uniforme, me ajusté el abrigo y me alisé el hijab. Afuera, llovía a cántaros, mojando las calles y reflejando las luces de la ciudad. Tenía que tomar el autobús a casa, donde mi familia me esperaba para romper el ayuno. Ya me imaginaba a Yusef sonriendo al ver los dátiles y a Hila ayudando a poner la mesa. Al cruzar la calle, el semáforo seguía en rojo. Miré a ambos lados y di el primer paso. De repente, oí un chirrido agudo y el chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado. Un coche venía demasiado rápido, saltándose el semáforo. Mi corazón se aceleró. Intenté moverme, pero mis piernas se sentían como piedras. Grité: «¡Alá! ¡Ayúdame!». El coche no se detuvo. El impacto me tiró al suelo y todo se volvió negro. Al principio, no sentí dolor. Era como si flotara, ingrávida, mirando la calle. Mi cuerpo yacía inmóvil bajo la lluvia, con el hijab y el abrigo desgarrados, la sangre mezclada con el agua. Los paramédicos me rodearon corriendo, agarrándome el pecho, intentando ayudarme a volver. Se reunió una multitud, algunos llorando, otros susurrando. «Pobre mujer», un hombre dijo. El conductor estaba borracho, ni siquiera intentó frenar. Quería gritar: «Estoy aquí, estoy viva», pero nadie me oía, y por alguna extraña razón, no sentí dolor ni miedo. Solo una paz serena me invadió como nunca antes. Pensé en mis hijos, Omar, Hila, Hannah, Yusef. ¿Quién cocinaría para ellos esa noche? ¿Quién los abrazaría cuando tuvieran miedo? Y Khaled, mi fuerte esposo, ¿estaría bien sin mí? Pero entonces algo cambió. El aire a mi alrededor se volvió gélido, tan frío que sentía que me quemaba la piel. Susurros comenzaron a resonar en el vacío, voces que lloraban, llenas de tristeza y desesperación. Miré hacia abajo, y un túnel negro se abrió bajo mí, como si el suelo hubiera desaparecido. Una fuerza poderosa me tiraba hacia abajo, y no pude resistirme. Grité: «No, suéltame», pero el vacío me engulló. Caí y caí, cada vez más rápido. Los susurros se convirtieron en gritos, penetrantes y llenos de dolor. La oscuridad era total, tan densa que no podía ver mis propias manos. El olor era insoportable: humo, carne quemada, algo podrido. Mi corazón se aceleraba y el miedo me asfixiaba. «Alá, sálvame, soy tu siervo», grité, pero solo oí mi propia voz resonando en el vacío. El túnel terminó abruptamente y caí al suelo duro. Mis manos se apoyaron en el suelo agrietado.
Me dolían las rodillas y miré hacia arriba. Lo que vi me heló la sangre. Estaba en un lugar que no reconocía, pero sabía que era horrible. Era el infierno. El suelo negro estaba agrietado y llamas rojas se elevaban de las grietas. El calor era tan intenso que me quemaba la piel, y el olor a carne quemada me ahogaba. A donde quiera que miraba, veía almas en agonía. Algunos estaban encadenados a las rocas, cubiertos de heridas y quemaduras. Otros corrían, pero el fuego los seguía, lamiéndoles las piernas y los brazos. Oí gritos de socorro, pero nadie acudió. El cielo estaba despejado. Era un humo denso y sofocante. Intenté respirar, me tapé la boca y me tambaleé hacia algo, pero los gritos me lastimaban los oídos. Vi cosas que aún no puedo olvidar. Una mujer sin ojos, con el rostro derretido, llorando en silencio. Un hombre con cadenas al cuello, con las manos devoradas por las llamas, suplicando: «Dame otra oportunidad». Quise correr, pero no había a dónde ir. Caí de rodillas. Me cubrí el rostro con las manos y mi corazón gritó: «Alá, ¿por qué estoy aquí?». Recé, ayuné, seguí tus mandamientos. ¿Por qué me pasa esto? Y entonces oí una voz familiar, atravesando el caos, llamándome: «Amina». Levanté la vista y el corazón me dio un vuelco. Ante mí estaba Sheikh Ahmed, mi suegro, el padre de Khaled. Había fallecido 5 años antes en Conunice, pero allí estaba, vivo, con su larga barba blanca y la poderosa presencia que recordaba de sus sermones. Había hecho temblar a todos en la mezquita con sus palabras, predicando que quien no siguiera el Islam estaba condenado. El calor era ahora suave, acogedor, como si cada fibra de mi cuerpo estuviera abrazada. Respiré hondo, sintiendo una paz que nunca había conocido. La luz dorada me envolvió por completo, y por primera vez desde que entré en ese lugar, me sentí seguro. Las voces de dolor desaparecieron, reemplazadas por un susurro sereno, casi musical. Amén. Era una voz clara y serena que me atravesó el pecho y me llegó directo al corazón. No había juicio ni miedo, solo amor y verdad. No temas, la verdad siempre ha estado ante ti. Te guío hacia la luz, no hacia la oscuridad. Mi corazón se aceleró, una mezcla de miedo y alivio. Los recuerdos del incendio, las llamas y los gritos aún ardían en mi mente, pero algo dentro de mí sabía que me habían sacado de ese lugar. Una sensación de claridad me invadió. Cada mentira, cada miedo que me habían inculcado, cada duda reprimida, todo empezó a desvanecerse en la luz. Entonces me di cuenta, no se trataba solo de mí, se trataba de mi familia, de mis hijos, de Khaled. Todo por lo que había vivido, todo por lo que había orado y seguido, necesitaba ser reconsiderado a la luz de esta verdad que ahora sentía. Este momento no era solo una advertencia, era una oportunidad para ver más allá de las sombras, para ver con claridad el verdadero camino. Respiré profundamente y susurré, casi con incredulidad: «Muéstrame el camino, muéstrame la verdad completa». La luz respondió, envolviéndome en calidez y certeza, y por primera vez sentí que nada de lo que había conocido en el mundo terrenal podía compararse. No había duda ni miedo, solo la presencia de algo más grande de lo que jamás había imaginado. Era como si el mundo se hubiera transformado en un amanecer eterno, un amanecer sin fin. La luz era cálida, viva, me envolvía por completo, como si me abrazara con la fuerza suficiente para que todo miedo se desvaneciera. Mi corazón aún latía con fuerza, como si hubiera corrido una maratón, y miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba. Pero no había ningún lugar, y sin embargo, lo había todo. La luz venía de todas partes, sin una fuente clara, pulsando a mi alrededor, viva, respirando conmigo. Por primera vez en mi vida, sentí un amor que no conocía, un amor que no provenía de nadie que hubiera conocido, ni de mis padres, ni de mis maestros, ni de mis hijos. Era un amor que no se podía medir en palabras, en gestos, en afecto humano. Era inmenso, infinito, absoluto. Este amor empezó a llenarme por completo. Como un río que fluye por tierra seca y agrietada, arrasó con mi dolor, mis miedos, mis dudas, mis inseguridades. Sentí mis lágrimas fluir, pero eran como ninguna otra que había derramado. No eran lágrimas de tristeza, ni de frustración, ni de agotamiento. Eran lágrimas de alivio, de paz, de entrega total. Por primera vez, me sentí segura, sentada en el regazo de alguien que sabía exactamente quién era y que aún me amaba sin límites. E incluso sin comprender el lugar, incluso sin saber dónde estaba, sentí que estaba en casa. Entonces, en medio de esta luz, algo cambió. Una silueta empezó a emerger,
una figura que caminaba hacia mí. Me quedé sin aliento por un instante, y una mezcla de asombro y miedo me recorrió la espalda. Era un hombre, pero no un hombre común. En lo más profundo de mí, supe al instante quién era. Era Jesús, no el profeta Isaías que había aprendido a conocer en el Islam, un hombre bueno y sabio, sino simplemente un ser humano. No, este Jesús era diferente. Su presencia era majestuosa, poderosa, tan intensa que casi me hizo caer de rodillas antes de siquiera alcanzarlo. Era Rey, Señor, Salvador, y su silenciosa autoridad llenaba el aire a su alrededor de majestuosidad y ternura a la vez. Caí de rodillas, temblando, incapaz de mantener mis propias fuerzas ante él. Su túnica blanca brillaba con una luz que parecía provenir de su interior, reflejándose en cada centímetro de su ser. Y su rostro, su rostro irradiaba amor. Sus ojos, profundos y llenos de compasión, me penetraron de una manera que parecía ver cada centímetro de mi alma. Cada oración que había susurrado en silencio, cada lágrima oculta, cada duda que intentaba reprimir en mi corazón, él la vio. Vio mi generosidad, mi esfuerzo por ayudar a los demás, pero también vio mis defectos, mi juicio silencioso sobre quienes eran diferentes a mí. Y sin embargo, no había ira ni condena, solo amor, un amor tan intenso que me dolía el corazón, de una forma que nunca antes había experimentado. Intenté hablar, pero la voz se me atascaba en la garganta. No entiendo. Logré susurrar finalmente. Soy musulmana. He seguido a Alá toda mi vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he visto el infierno? No respondió con palabras, pero sentí su voz en mi corazón, clara, suave y, a la vez, poderosa. Amina, soy la verdad, soy el camino, te amo y siempre te he amado. Al oír esto, todo mi cuerpo se estremeció. Una suave calidez me recorrió, llenando cada vacío que albergaba. Empecé a sollozar, con lágrimas cayendo libremente, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de entrega. Se acercó más, y sentí su mano posarse sobre mi cabeza, suave, segura, como la mano de un padre que ama más allá de toda comprensión. La intensidad del amor que emanaba de él era tan grande que pareció alejarme de todo lo que creía saber, llevándome a un río de paz que arrasó con toda mi confusión y miedo. Y entonces me lo mostró, no con palabras, sino con imágenes en mi mente, como si mi alma presenciara algo sagrado. Primero, vi la crucifixión. Vi a Jesús en la cruz, con los clavos clavados en las manos y los pies, la sangre corriendo por su rostro y su cuerpo herido. Pero el dolor que sentí no era solo físico, era un dolor que me llegaba al corazón, un dolor tan profundo que parecía cargar con el peso del mundo entero, de todos los pecados, de todas las fallas humanas, incluidas las mías. Sentí cada herida, cada lágrima, cada grito silencioso de perdón que me dirigió a mí y a todos nosotros. Él gritó, «Padre, perdónalos». Y en ese instante, supe con cada fibra de mi ser que hablaba de mí, de ti, de todos nosotros. Caí al suelo, llorando, sollozando, sin poder respirar, sin comprender del todo. «¿Por qué?», supliqué con el corazón. «¿Por qué hiciste esto?». Y aún sin decir palabra, sentí la respuesta en cada latido de mi corazón. «Porque te amo, Amina». Me miró con una ternura que pareció traspasarme el corazón y dijo con suavidad pero firmeza, «Morí para que tú pudieras vivir». Estas palabras penetraron cada centímetro de mi ser, y entonces, como si mi alma estuviera lista para comprender algo que mi mente jamás podría, Jesús me mostró la resurrección. Primero, vi la tumba. Era fría, oscura, silenciosa, un lugar que parecía sofocar incluso la esperanza. Pero de repente, una luz más brillante que el sol mismo irrumpió en su interior. Desgarró la oscuridad, inundándolo todo de calor y vida. Y entonces él se irguió, entero, completo, su cuerpo restaurado, su presencia irradiando fuerza y majestuosidad. Era Jesús, resucitado, verdaderamente vivo. Sentí una alegría que sobrepasó toda emoción humana, algo que pareció cantar en mi alma. La muerte, todo miedo, toda culpa, todo pecado, todo se desvaneció ante él. Él había vencido, y ahora realmente lo entendía. No era solo un profeta, ni un hombre piadoso, ni un maestro de sabiduría. Era Dios encarnado, el Salvador que nos amó profundamente, con sacrificio, sin medida. Mis recuerdos del Islam volvieron a inundarme, las palabras que había aprendido, que Jesús nunca murió, que otro sufrió en su lugar en la cruz. Pero en ese momento, todo eso se hizo añicos. Supe, sentí, comprendí.
Jesús murió por mí, resucitó por mí, y ese amor transformador estaba allí, ante mí. Él no era historia ni teoría, era la realidad viviente. Y entonces, Él me mostró algo aún más profundo, la Trinidad. Antes, lo temía, pensando que creer en 3 personas en un solo Dios era incorrecto, que era shirk, un pecado mortal, pero no lo era. Jesús me hizo sentir la perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vi el amor del Padre, firme, constante e inquebrantable, el sacrificio del Hijo, entregándose por nosotros con dolor y alegría, y la presencia del Espíritu, guiando, consolando, susurrando verdades a nuestros corazones. No eran 3 dioses, sino uno, y cada aspecto de su amor era completo, puro y eterno. Mi corazón se sentía pequeño ante tal magnitud, pero tan amado que apenas podía contener la emoción. Entonces Jesús me condujo a una revelación aún más profunda sobre lo que había creído toda mi vida. Me llevó a una cueva, silenciosa y oscura, y allí vi al profeta Mahoma recibiendo el Corán. Pero algo andaba mal. El ser que le dirigió las palabras no era un ángel, como me habían enseñado. Era un espíritu de oscuridad disfrazado de luz, un engañador que susurraba mentiras. Sentí el peso del engaño en el estómago, como el miedo, las reglas y los rituales habían aprisionado a tantas almas, alejándolas de la verdad, alejándolas del amor de Dios. Vi con claridad los pilares que había seguido toda mi vida: la oración, el ayuno, el hajj, la caridad, la fe. Pero ante la luz de Jesús, parecían cajas vacías y frías, incapaces de contener el amor de Dios. Vi la Meca, la Kaaba, el lugar que tanto amaba, pero ahora percibía la sombra que se cernía sobre ella, el peso que sofocaba los corazones. Entonces oí la voz de Jesús en mi corazón: «Este no es mi camino, yo soy el camino». Me hizo comprender el hijab que había usado desde niña, el símbolo que creía que me protegía y santificaba. Pero ahora, bajo su luz, era solo una cadena, una mentira que me separaba de su amor. Me toqué la cabeza y sentí una vergüenza profunda y pesada. Toda mi vida había creído tener razón, pero estaba tan equivocada. Entonces Jesús me mostró el infierno otra vez, con almas sufriendo y llorando. Sentí cada grito, cada arrepentimiento, cada desesperación, y pensé en mi suegro, Sheikh Ahmed, ardiendo, rogándome que salvara a Khaled. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, y lloré como nunca. Pero entonces me mostró a mis hijos, Omar, Hila, Hana e Isef, y vi 2 futuros ante mí. Al principio, siguieron siendo musulmanes, siguiendo el camino que les enseñé. Omar se convirtió en un imán rígido, con el corazón vacío, aunque lleno de reglas y disciplina. Hila se casó con un hombre que no le permitía aprender ni pensar por sí misma, y su llama interior se apagó poco a poco. Hana e Isef crecieron con miedo constante, intentando desesperadamente complacer a Alá, pero sin sentir amor ni aceptación. En el segundo futuro, vi la transformación que Jesús podía traer, pero aún no me la había revelado por completo. Solo sentía latir la esperanza, una promesa silenciosa de que no era demasiado tarde para cambiar, para guiar a mis hijos a la luz verdadera, para romper cadenas que yo misma nunca había percibido. Murieron un día. Los volví a ver, pero esta vez en un lugar oscuro, y la escena me desgarró el alma. Omar, Hila, Hana y Yusef lloraban. Sus vocecitas desesperadas resonaban en el vacío. «Mami, ¿por qué no nos lo contaste? ¿Por qué no nos hablaste de Jesús?» Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Cada fragmento ardía con un dolor indescriptible. Grité, con todo mi cuerpo temblando, sintiendo como si el universo se derrumbara en mi interior. «No, mis hijos no pueden estar aquí». Las lágrimas fluían libremente, quemándome la piel y cayendo como lluvia, mezclándose con mi sensación de absoluta impotencia. Pero entonces ocurrió un cambio. La luz de Jesús comenzó a envolver la oscuridad, suave pero firme, y me mostró otro futuro, un futuro lleno de esperanza, uno que apenas me había atrevido a imaginar. «Lo han encontrado a Jesús», dijo en mi corazón, y una paz indescriptible comenzó a llenar mi alma. Volví a ver a Omar, pero su rostro ahora estaba sereno, completamente diferente del rigor que temía que se convertiría su vida. Sus ojos no reflejaban reglas ni juicios, sino luminosidad y tranquilidad, como si finalmente hubiera descubierto algo más grande que él mismo. Leila, mi dulce hija, estaba sentada leyendo la Biblia. Sus ojos brillaban con una alegría que nunca antes había visto. Hana y Yusef corrían y reían, sus voces llenas de libertad y amor mientras oraban y cantaban a Jesús. Estaban rodeados de luz,
una luz tan intensa que podía sentirla invadir mi pecho, llenándolo de una felicidad que parecía expandirse y sanar todas las heridas del pasado. Jesús me miró con ojos llenos de ternura, tan tiernos y comprensivos que parecía ver cada miedo, cada arrepentimiento y cada amor que albergaba mi alma. Amina, dijo, con su suave voz resonando en mi interior. Amo a tus hijos, amo a todos los musulmanes, ellos también son mis hijos. Quiero que me conozcan, que conozcan mi amor. Las palabras penetraron mi mente y mi corazón como un fuego que no quemó, sino que iluminó cada sombra dentro de mí. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro, pero una duda aún me atenazaba el pecho. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer esto? Les enseñé a seguir el Islam, llamé a Omar imam, les enseñé los pilares, no me escuchan. Entonces Jesús me tocó la cara y sentí una fuerza sobrenatural que me invadía, una calidez que emanaba de mi interior, una valentía que no era mía, sino suya, que me envolvió por completo. Vuelve, me dijo, cuéntales lo que viste, diles que yo soy el camino. No será fácil, pero estaré contigo. Nunca te abandonaré. Sus palabras se arraigaron en mi corazón como una llama viva, ardiendo y sanando a la vez. Supe, sin la menor duda, que tenía que regresar. Tenía que decir la verdad, aunque me costara todo lo que conocía y amaba. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse lentamente, pero la calidez del amor de Jesús permaneció, firme e inquebrantable en mi corazón. Su voz resonó como música dentro de mí. Vuelve, Amina, diles que yo soy el camino. Quería quedarme allí, en ese lugar de paz y certeza, aferrándome a cada rayo de luz que tocaba mi alma, pero sabía que no podía. Mis hijos me necesitaban, Khalid me necesitaba decir la verdad. Y entonces sentí algo indescriptible, un tirón, como si me absorbieran de nuevo, como si me arrancaran suave pero fuertemente del abrazo de la eternidad. De repente, la luz dorada desapareció. Oí un pitido agudo y familiar. Abrí los ojos y vi una habitación de hospital. El techo era blanco y limpio y el olor a medicina se mezclaba con el aire denso. Las máquinas pitaban a mi alrededor, cada sonido recordándome que estaba viva. Un dolor agudo me atravesó el pecho, recordándome que mi cuerpo aún pertenecía a este mundo. Intenté moverme, pero mis músculos me pesaban toneladas. Miré hacia abajo, tubos en los brazos, vendas en la cabeza. Mi hijab había desaparecido y mi cabello estaba pegado a la frente, empapado en sudor. Entonces oí una voz, suave pero preocupada. Amina, Amina, estás despierta. Fue un shock. Khalid estaba sentado a mi lado, con el rostro exhausto y los ojos rojos de tanto llorar. Mis hijos también estaban allí, Omar, Hila, Hannah y Yusef. Sus rostros reflejaban miedo y confusión, pálidos y temblorosos. Yusef corrió hacia mí, agarrándome las manos con fuerza. «Mami, ¿estás bien?», dijo con voz débil y temblorosa. Hannah me abrazó, con lágrimas en el brazo, mientras Hila retrocedía, con los ojos abiertos, intentando comprender. Omar me miraba con el ceño fruncido, como si intentara descifrar algo imposible. Tenía la garganta seca. Tragué saliva y finalmente susurré, casi sin querer, pero imposible de contener: «Jesús, Jesús». La habitación quedó en silencio, como si cada respiración esperara la reacción de Khalid. Su rostro cambió, entrecerró los ojos y su voz se volvió baja, tensa. «¿Qué dijiste?». Mi corazón se aceleró, pero sabía que no podía callarme más. Tenía que decírselo. Tenía que ser fiel a lo que había visto y sentido. Lo miré. Mis ojos se encontraron con los suyos con fuerza y determinación. «Khalid», dije con voz más firme, «morí. Fui al infierno. Vi a tu padre, Sheikh Ahmed. Ardía, Khaled». Me miró con los ojos abiertos, casi sin poder creer lo que oía. «El Islam es una mentira», dije con voz temblorosa pero firme, como si las palabras me salieran del alma. Él me lo mostró. Jesús me reveló la verdad. Él es el único camino. Deja de engañar a la gente y regresa a Él. Khalid me miró boquiabierto, como si dudara si reír o llorar. Pero de repente, su rostro se endureció como una piedra. Su mirada se volvió fría, casi impenetrable. «Amina, para», dijo, con una voz ahora alta y aguda, que resonó por toda la habitación. «Esto es shirk. Estás hablando en contra de Alá. Estás confundida. Eso es todo. Te han hecho daño. Tu mente te está jugando una mala pasada». Negué con la cabeza, con lágrimas corriendo por mi rostro, y dije en voz baja: «No, Khalid, no lo entiendes. Puedes intentar convencerme todo lo que quieras, pero sé lo que vi. Fue real, lo sentí. Jesús nos ama. Murió por nosotros. El Islam está mal. Lo vi.
Omar dio un paso al frente, con el rostro lleno de ira y confusión. «Mami, ¿cómo puedes decir eso?», preguntó con voz temblorosa. «Papá no es madre. Somos musulmanes. Todo en lo que creemos. ¿Dices que es mentira?». Hila permaneció en silencio, pero sus ojos lo decían todo. Preguntas, dudas y miedo se mezclaban en una mirada intensa. Hannah y Yusef lloraban, aferrándose a mis manos con fuerza, como para abrazarme y, al mismo tiempo, protegerse de lo que oían. Sus corazones latían con fuerza, y yo sentía cada latido como si fuera el mío. Khalid se levantó de golpe, con manos temblorosas. «¡Basta!», gritó, y su voz resonó en la sala, firme y autoritaria. «No dirás esta blasfemia delante de nuestros hijos». Luego se volvió hacia la enfermera que estaba en la puerta, observando la escena en silencio. «¡Llame al médico!», ordenó, con la voz llena de urgencia y preocupación, disimulada por la ira. «Mi esposa no está bien. Está diciendo tonterías». Llegó el médico, un hombre amable, con gafas y una presencia tranquila y serena. Revisó mi historial clínico, examinó mi cuerpo con atención y finalmente dijo: «Señora El Masri, estuvo clínicamente muerta durante 20 minutos. Es un milagro que esté viva. No hay daño cerebral ni lesiones graves». El aire se sentía más pesado a su alrededor. Añadió: «A veces, después de un trauma, la mente puede imaginar cosas, alucinaciones, experiencias que parecen reales, pero son creaciones de la mente». Negué con la cabeza, mientras las lágrimas corrían sin control. «No fue mi imaginación», susurré. «No fue una alucinación, fue real. Vi a Jesús, sentí su amor. Él nos ama». Pero nadie parecía creerme. Las palabras resonaron en la habitación, y solo recibí silencio o miradas dubitativas. Los días siguientes fueron como caminar por un desierto árido. Mi cuerpo se recuperaba lentamente en el hospital, pero mi corazón y mi mente estaban destrozados. Khaled trajo imanes de la mezquita para que rezaran por mí. Se sentaron alrededor de mi cama, recitando versículos del Corán con voz alta, profunda, casi autoritaria. Entre ellos, un anciano de barba blanca y ojos compasivos me miró con lástima. «Hermana Amina», dijo con voz seria, «has pasado por algo terrible, pero debes volver al buen camino. Lo que viste fue una trampa de Shayán, el diablo. Quiere engañarte, alejarte de Alá». Lo miré con el pecho apretado y las lágrimas corriendo por mi rostro. «No», dije con firmeza. «No fue Shayán, fue Jesús. Sé lo que vi. Él me amó. Murió por nosotros. Lo sentí. No lo imaginé». El imán negó con la cabeza, y Khaled me miró como si fuera un extraño, alguien que ya no pertenecía a lo que siempre habíamos considerado nuestro hogar. Cuando por fin regresé a casa, el mundo parecía aún más frío y hostil. Lo que dije se corrió por toda la comunidad, y quienes antes me saludaban con una sonrisa, ahora apartaban la mirada, susurrando a mis espaldas: «Está perdida. Amina es una apóstata». Oí un murmullo cargado de juicio. Un día, caminando hacia la tienda a comprar pan, un hombre al que conocía desde hacía años escupió al suelo junto a mí. Su odio era evidente y palpable. Sentí un escalofrío profundo, como si me encogiera por dentro, sintiendo que ya no había lugar para mí en el mundo que una vez llamé hogar. Me sentía aislado, desprotegido, como si caminara por un desierto lleno de rocas afiladas. Pero dentro de mí ardía la llama de lo que había visto con Jesús, una luz inextinguible, una verdad innegable, incluso ante el rechazo, el miedo y el odio que me rodeaban. En casa, Khaled apenas me hablaba. Dormía en el sofá, envuelto en una manta, con el rostro duro y frío como una piedra. «Ya no te conozco, Amina», me dijo una noche, en voz baja pero cortante. «Me estás avergonzando a nuestra familia. Tienes que parar esto». El peso de sus palabras sofocaba el aire. «Los niños están confundidos», añadió, sin mirarme a los ojos. Omar era el más difícil. A sus 16 años, se parecía muchísimo a su padre, firme y seguro de su Islam. «Mami, te equivocas», dijo, casi como un eco de su padre. «Papá dijo que estás enfermo. Rezaré por ti, pero necesitas volver a Alá». Hila era diferente. Se me acercó una noche cuando Khaled estaba en la mezquita. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad. «Mami, ¿es cierto?», susurró. «¿De verdad viste a Jesús?». Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza. «Sí, Hila», dije, agarrando sus pequeñas manos. «Es real, nos ama». Me mostró la verdad. Me miró, intentando descifrar cada línea de mi rostro. «No sé qué pensar», dijo. «Papá dice que está mal, pero siento algo cuando hablas de ello». La abracé,
sintiendo el peso del mundo en mis brazos y las lágrimas cayendo sobre su cabello. Reza, Hila, susurré. Pídele a Dios que te lo muestre. Él te revelará la verdad. Hannah y Yusef no lo entendían todo, pero sentían la tensión. Se aferraban a mí, confundidos y asustados. «Mami, ¿por qué está enojado papá? ¿Por qué la gente es mala contigo?», preguntaban, con su inocencia desgarrándome el corazón. Una noche, mientras preparaba la cena, oí un fuerte estruendo. Corrí a la ventana y vi los cristales rotos, pedazos esparcidos por el suelo. Habían lanzado una piedra contra nuestra casa. Atada a ella había una nota escrita con tinta roja. «Apóstata, vete o muere». Caí de rodillas, con las manos temblorosas y el corazón paralizado de miedo. Khalid entró, vio la nota, palideció, pero no se acercó a consolarme. En cambio me señaló con el dedo y dijo con rabia contenida: «Es tu culpa, Amina. Tú nos buscaste esto. Tienes que dejar de hablar de esas tonterías de Jesús, o nos harán daño a todos». «Frío», murmuré desconsolado. «No puedo parar. Es la verdad. Tu padre me dijo que te salvara. Jesús me dijo que te lo dijera. No puedo mentir sobre lo que vi». Golpeó la mesa con la mano, con la voz rugiendo. «Basta. No dejaré que destruyas a nuestra familia. Si no paras, me llevaré a los niños. No los volverás a ver». Esa noche, acostado en la cama, con la almohada empapada de lágrimas, susurré una oración. «Señor, ayúdame. Intento obedecer, pero es muy difícil. El frío no me escucha. Mi comunidad me odia. Lo estoy perdiendo todo. Pero no puedo alejarme de ti. Por favor, dame fuerzas». Sentí una suave calidez en el corazón, como si Jesús estuviera allí, sosteniéndome, asegurándome que no estaba sola. Sabía, con una certeza que superaba mi miedo, que no podía rendirme. Tenía que seguir adelante, por mis hijos, por Khaled, por todos aquellos que aún no conocían la verdad. Pero el peso era inmenso. Me sentía tan sola, tan pequeña ante el odio y el rechazo. Manchester ya no podía ser nuestro hogar. Tenía el corazón roto, pero sabía que tenía que irme, alejar a los niños de la ira, las amenazas y la presión de la comunidad. Cada día que pasaba con Khaled, cada vez más frío, con sus ojos llenos de rabia, era como caminar sobre cristales rotos. No me tocaba, no me hablaba salvo cuando era necesario, y el silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. La comunidad empeoraba cada día. Las miradas se convertían en puñales, los susurros en acusaciones. «Amina se ha extraviado. Es apóstata. Se ha extraviado». Oía en pasillos, tiendas y mezquitas. Pero en medio de esta tormenta, algo dentro de mí permanecía firme, una llama que Jesús había encendido en mi corazón, imposible de extinguir, incluso frente a todo lo que me rodeaba. Los susurros y las amenazas continuaban, cada día más intensos. La semana pasada, alguien había escrito la palabra apóstata con pintura roja en nuestra puerta principal. Cada vez que pasaba por delante, el corazón me latía con fuerza y una oleada de miedo me invadía. Estaba aterrorizada, no solo por mí, sino sobre todo por mis hijos. Por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio y finalmente dormían, me arrodillaba junto a la cama, juntando las manos, y le susurraba a Jesús: «Señor, enséñame qué hacer. No puedo perder la fe ni perder a mis hijos. Por favor, guíame, protégelos, protégeme». Con cada oración, sentía una sutil calidez en el corazón, una presencia que me recordaba que Él estaba conmigo, incluso cuando todo parecía perdido. Una noche, mientras lavaba los platos en la cocina, oí a Colette hablando por teléfono en la sala. Hablaba en voz baja, pero su voz era áspera, llena de tensión. Con cada palabra, me costaba más contener la respiración. «Está avergonzando a nuestra familia», dijo. «Hablé con un centro en Arabia Saudita. La llevan a reeducación. Van a curarla. La van a hacer musulmana de nuevo». Se me paró el corazón por un instante. Sabía exactamente de qué hablaba. Estos centros existían, lugares oscuros donde las mujeres eran encerradas, obligadas a rezar, castigadas si no obedecían. Había oído historias horribles de personas que nunca volvían a ser las mismas, con el ánimo destrozado. La idea de perder a Jesús y mi libertad de fe era insoportable, pero el miedo no era solo mío. No podía permitir que mis hijos crecieran creyendo una mentira, creyendo que el Islam era el único camino. Cuando vi el infierno y luego a Jesús, supe con absoluta certeza que tenía que actuar. Necesitaba escapar, necesitaba salvarlos de vivir sin la verdad. Pero la decisión fue devastadora. Irme significaba dejar atrás a Omar e Hila, mis hijos mayores. Eran demasiado grandes para escapar sin que Colette se diera cuenta. Omar era increíblemente leal a su padre, e Hila, a pesar de querer creerme, tenía miedo.
Se me partía el corazón al pensar en dejarlos. Hannah y Yusef, mis pequeños, eran lo suficientemente pequeños como para confiar en mí y seguirme en silencio. Esperaba que Jesús los protegiera, que algún día les mostrara la verdad a Omar e Hila. Cada noche lloraba sola, rezando para que me diera la fuerza para seguir adelante. Fue entonces cuando encontré ayuda inesperada, escondida en las profundidades de Internet. Me uní a un grupo secreto de musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Eran personas amables, comprendían mi situación y me enviaban mensajes de esperanza y ánimo. Una mujer llamada Sara sobresalía. Sus palabras eran firmes y tiernas a la vez. Amina, te ayudaremos. Hay una familia en Irlanda que puede acogerte. Son cristianos y te protegerán. Estarás a salvo. Me dio instrucciones detalladas. Tomar un autobús, luego un ferry, hasta llegar a un pequeño pueblo en Irlanda, donde la familia me estaría esperando. Me temblaban las manos al leer cada palabra. Nunca había hecho algo así. Siempre había sido una mujer común y corriente. Madre, esposa, limpiadora. Huir de mi propio hogar parecía imposible, pero Jesús estaba conmigo, fortaleciendo mi corazón, mostrándome que sí podía. La noche que me fui fue una tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas. Los truenos resonaban en el cielo como anunciando la urgencia del momento. Colette estaba en la mezquita para una reunión, y los niños ya estaban dormidos. Empaqué una maleta pequeña, solo ropa esencial, algo de comida y una foto de todos mis hijos juntos, sonriendo en el parque, tomada el verano pasado. Primero fui a la habitación de Omar. Estaba allí acostado, con el Corán abierto sobre el pecho, profundamente dormido. Me senté a su lado y le besé la frente. Mis lágrimas le mojaron el rostro mientras susurraba: «Lo siento, hijo mío. Te amo. Rezo para que veas a Jesús algún día, aunque tenga que irme sin ti ahora». Luego caminé hacia la habitación de Hila. Estaba despierta, sentada en la cama, con los ojos abiertos y asustados, reflejando confusión y miedo. «Mami, ¿qué pasa?». Su voz temblaba. Me arrodillé junto a la cama, sosteniendo sus pequeñas y temblorosas manos, sintiendo su corazón latir con fuerza. «Lila, tengo que irme. Papá quiere que me vaya, quiere que renuncie a Jesús. Pero no puedo. Me llevo a Hannah y a Yusef conmigo y prometo que haré todo lo posible para protegerlos y mostrarles el amor de Jesús. Algún día, quizás, tú también lo entiendas y conozcas la verdad». Empezó a llorar en silencio, abrazándome fuerte, y en ese momento sentí que cada paso que diera sería guiado por la mano del Señor. «No puedo llevarte conmigo, querida. Es demasiado peligroso, pero necesito que sepas que te amo más que a nada. Por favor, sigue haciendo preguntas, sigue buscando a Jesús. Él es la verdad y nunca te abandonará», susurré, intentando mantener la voz firme, aunque se me rompía el corazón. Hila empezó a llorar, abrazándome con todas las fuerzas que su pequeño cuerpo le permitía. «Mami, tengo miedo», susurró entre sollozos. La apreté más fuerte contra mi pecho, sintiendo cada latido de su corazón y dejando que mis propias lágrimas fluyeran. «Lo sé, querida, pero Jesús te protegerá. Rezaré por ti todos los días. Nunca lo olvides». La besé de nuevo en la frente, con el corazón dolorido, y me puse de pie. Cada paso al salir de la habitación me desgarraba el alma. Desperté a Hannah y a Yusef, cuyos ojos aún estaban somnolientos y aturdidos por el movimiento de la noche. «Vamos, amores», susurré. «Quédense quietos», asintieron, confiando en mí sin dudarlo. Los envolví en abrigos gruesos y salimos sigilosamente por la puerta trasera. La lluvia fría nos azotaba, empapando nuestros abrigos y cabello, pero me aferré a sus manos con fuerza, sintiendo que mi determinación crecía con cada paso. Corrimos a la parada del autobús. Cada trueno me recordaba el peligro que nos acechaba. Mi corazón latía tan rápido que creía oírlo por encima del rugido de la tormenta. Miré hacia atrás más de una vez, esperando ver a Colette salir de la calle con el rostro lleno de rabia. Pero no había nadie. Llegó el autobús y subimos a toda prisa, buscando un rincón tranquilo en la parte de atrás. Hannah se acurrucó junto a mí, murmurando: «Mami, ¿a dónde vamos?». Forcé una sonrisa temblorosa y dije: «A un lugar seguro, mi amor. A un lugar donde podamos rezarle a Jesús sin miedo». Yusef se acurrucó en mi regazo y los abracé con fuerza, susurrando una oración en silencio. «Jesús, protégenos. No dejes que Colette nos encuentre. Guía nuestros pasos y cuida de nosotros». El autobús nos llevó al puerto, donde nos esperaba el ferry. Llovía a cántaros, el viento era feroz y el mar estaba agitado, las olas rompiendo contra el casco del barco. Con el poco dinero que tenía, compré los billetes con manos temblorosas. Cada moneda que entregaba me pesaba en el corazón, pero sabía que no tenía otra opción.
Subimos al ferry y encontré un rincón tranquilo donde acomodarme. El barco se mecía con cada ola, y el mareo se mezclaba con el miedo constante de que Colette nos encontrara. Pero no lo hizo. Pasamos la noche con la mirada fija en los niños, rezando en silencio para que el Señor nos protegiera. Cuando por fin amaneció, estábamos en Irlanda. El cielo seguía gris, pero la lluvia había parado, y una suave brisa traía el aroma de tierra mojada y campos verdes. Un hombre amable llamado Michael nos recibió en el puerto. Sonrió amablemente y sostuvo nuestros documentos firmemente en su mano. «Amina, ya estás a salvo. Ven conmigo», dijo con calma, rebosando confianza. Michael nos condujo a un pequeño pueblo rodeado de verdes colinas, con encantadoras casitas y una pequeña iglesia en el centro. La familia de Michael nos recibió con cariño. Su esposa, Anna, me abrazó fuerte, ofreciéndome consuelo, mientras sus hijos corrían y jugaban con Hannah y Yusef, provocando risas que no había escuchado en semanas. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Nos dieron una habitación acogedora en su casa, con una cama para mí y los niños. Era sencilla pero segura, y por primera vez sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco, volví a mi rutina. Volví a trabajar como limpiadora, esta vez en una escuela local. El trabajo era duro, pero la gente era amable, y no me juzgaba por mi pasado. Me armé de valor para entrar en la iglesia de la comunidad, un lugar modesto con bancos de madera y una cruz en la pared. La primera vez que fui, me quité el hijab, sintiendo mis manos temblar mientras dejaba que mi cabello cayera suelto sobre mis hombros. Era extraño sentirme tan expuesta, pero a la vez liberador. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Libre para vivir mi fe, para enseñar a mis hijos a orar y para confiar en que Jesús seguiría guiando nuestros pasos, sin importar dónde estuviéramos. Fue como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Por primera vez en meses pude respirar sin miedo, sin tensión. Me senté en la pequeña iglesia del pueblo, rodeada de gente amable que me dio la bienvenida, y mi voz resonó clara, fuerte y firme. Ya no era un susurro temeroso, sino una genuina expresión de gratitud. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por proteger a mis hijos y mostrarles el camino. La paz que sentí en ese momento fue casi física, como si una luz me hubiera invadido el pecho y calmado mi corazón destrozado. En casa, comencé a hablarles a Hannah y Yusef sobre Jesús. Al principio estaban confundidos, mirándome con esos ojos enormes e inquisitivos. «Mami, ¿qué hay de Alá?», preguntó Yusef con la inocencia y la sinceridad que solo un niño puede expresar. Sonreí, con el corazón desbordado, y le tomé la manita. Alá es lo que conocíamos antes, pero Jesús es la verdad. Nos ama y siempre está con nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Con el tiempo, empezaron a orar conmigo todas las noches. Sus vocecitas infantiles repetían palabras que antes sonaban extrañas, pero que ahora llenaban nuestro hogar de esperanza. Jesús, te amamos. Hannah empezó a dibujar imágenes de Jesús, con una sonrisa radiante y colores vibrantes, llenando los dibujos de luz y alegría. Yusef me pedía historias de Jesús todas las noches, y cuando veía esa enorme sonrisa iluminar su rostro, sentía lágrimas silenciosas brotar, una mezcla de gratitud y emoción. Aún así, me dolía el corazón por Omar e Hila. Dejarlos atrás había sido la decisión más difícil de mi vida, y cada noche rezaba con fervor: Jesús, por favor, muéstrales tu luz, que encuentren la verdad y el amor que yo he descubierto. Necesitaba creer que, incluso a la distancia, la semilla que Jesús había plantado en mí podría algún día florecer en ellos. Pasaron los meses y la vida en Irlanda empezaba a volverse rutinaria, pero el destino me tenía preparada otra prueba. Llegó una carta, cuidadosamente escondida entre otras cartas, colada a escondidas por un amigo que sabía dónde estábamos. Me temblaba la mano al abrirla. Cada segundo aumentaba la tensión en mi pecho. La letra de Hila, pequeña y delicada, parecía casi frágil. Mami, no puedo dejar de pensar en lo que me dijiste. Encontré una Biblia en la escuela y la he estado leyendo a escondidas. Siento algo real, algo que nunca antes había sentido. Creo que creo en Jesús, pero tengo mucho miedo. Las siguientes palabras me hirieron como un cuchillo. Papá descubrió que estoy haciendo preguntas. Está muy enojado. Me va a enviar a la Unión para casarme con un hombre cruel, alguien que me arregle. No quiero ir, mami. Quiero estar contigo. Ayúdame. Te amo. Se me paró el corazón. Releí la carta una y otra vez. Cada línea me desgarraba el alma, mezclando miedo, desesperación y una esperanza que no podía ignorar. Mi hija buscaba a Jesús, pero corría peligro. Colette planeaba despojarla de todo lo que amaba y obligarla a conformarse, apagar la fe que comenzaba a crecer en ella. Caí de rodillas, aferrada a la carta como si fuera su corazón,
con la voz entrecortada por los sollozos. Jesús, sálvala. No dejes que te la arrebaten. Sentí una silenciosa determinación que me invadía. No podía perder a Hila. No así. Necesitaba encontrar la manera de traerla a Irlanda, para que pudiera ser libre de seguir a Jesús sin miedo. En aquella pequeña habitación en Irlanda, a la luz parpadeante de una vela sobre la mesa, comencé a planear. Hannah y Yusef dormían plácidamente en la cama detrás de mí. Sus pequeños cuerpos respiraban lentamente, ajenos a la urgencia que me consumía. Afuera, el pueblo estaba en silencio, el cielo estrellado flotaba sobre mí y la suave brisa parecía animarme a actuar. Sostuve la carta de Hila, leyendo sus palabras una y otra vez, absorbiendo cada sentimiento, cada miedo y cada esperanza. Pero esa noche tenía otra tarea. Necesitaba compartir mi historia con el mundo. Tomé la pequeña cámara que Ana, la amable mujer que nos recibió, me había prestado. Me temblaban las manos al ajustar el ángulo, presionar el botón de grabación y mirar fijamente al lente, sintiendo la presencia de Jesús conmigo. Mi voz era suave, pero llena de intensidad y sinceridad. Cada palabra que pronuncié estaba llena de todo lo que había vivido, cada oración, cada lágrima y toda la fe que me impulsaba a seguir adelante. Una promesa de esperanza, de libertad y del amor de Jesús que nunca nos abandona. Me llamo Amina El Masri, dijo, con la mirada fija en la cámara, y cada palabra me desgarraba el corazón. Era musulmana, una musulmana devota. Crecí en Comunis, en la Franja de Gaza, donde el Islam no era solo una religión, lo era todo. Mi vida entera giraba en torno a la oración, el ayuno y la devoción. Rezaba 5 veces al día, ayunaba cada Ramadán y participaba en el Hajj. El hijab que usaba no era solo un trozo de tela. Creía que me hacía santa, que me acercaba a Dios. Crecí creyendo que mi fe era perfecta y que todo lo hacía bien. Me tembló la voz y respiré hondo. Mi esposo, Khaled, era imán, un líder respetado en la mezquita de Manchester. Tuvimos 4 hijos, Omar, Leila, Hannah y Yusef, y los criamos de la misma manera, estrictamente musulmanes. Creía con todo mi corazón que estábamos en el camino correcto, que nuestra vida en el paraíso estaba garantizada. Pero con el tiempo me di cuenta de que estaba equivocada, estaba ciega y perdida. La voz se fue apagando, cargada de recuerdos y dolor. Una noche, todo cambió. Me atropelló un coche. Morí durante 20 minutos. Sentí que me llevaban a un lugar de fuego, gritos y desesperación. Era el infierno. Y allí, en la oscuridad, vi a mi suegro, Sheikh Ahmed, un gran imán al que respetaba profundamente, ardiendo en agonía. Me agarró del brazo, con el rostro marcado por el dolor, y dijo unas palabras que resonarían para siempre en mi alma. Amina, me equivoqué. El Islam es una mentira. Jesús es el único camino. Dile a Khaled que deje de engañar a la gente. No podía creerlo. Todo lo que sabía, todo en lo que creía, se desmoronaba ante mis ojos. Pero entonces apareció una luz dorada, llena de amor, que me envolvió, y vi a Jesús, no solo como alguien de quien había oído hablar en libros o cuentos, sino que Él estaba allí, ante mí, vivo, majestuoso, y con un amor que nunca antes había sentido. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras Él me mostraba su vida. Vi su crucifixión, los clavos en sus manos, la sangre que emanaba de su rostro, y sentí su dolor como si fuera el mío, pero también sentí su amor, un amor que nos abarcaba no solo a mí, sino a todos. Vi su resurrección, la victoria completa sobre el pecado y la muerte, y comprendí que Él era Dios, el Salvador, el único camino. Jesús me mostró la verdad sobre el Islam, que era una trampa diseñada para alejar a la gente de Él. Todas las oraciones, ayunos, rituales y peregrinaciones que había seguido estaban vacías sin Él. Y entonces me mostró 2 posibles futuros para mis hijos. Un futuro donde seguirían siendo musulmanes, perdidos, lejos de la verdad, llorando en el infierno. Y otro futuro donde encontrarían a Jesús, radiantes, llenos de alegría en el cielo. Con voz temblorosa, me dijo: Amina, amo a tus hijos, amo a todos los musulmanes. Regresa y diles que yo soy el camino. Se me hizo un nudo en la garganta y mi voz se convirtió en un susurro al terminar. Te pido que ores por Hila. Te pido que ores por mí, para que puedas salvarla. Y si has encontrado a Jesús, comparte tu historia. Que otros conozcan su amor. Que ellos también sientan la paz que Él trae. Dejé de grabar, con las manos aún temblorosas, sintiendo una profunda paz, pero también un miedo apremiante. Hila me necesitaba. Y sabía, con cada fibra de mi ser,
que no pararía hasta que mi hija estuviera a salvo, libre para seguir a Jesús y experimentar el amor que por fin había conocido.